Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. ¿Están gozosos en esta noche? Aleluya. Damos gracias a Dios porque nos permite primeramente estar en este lugar, una nueva oportunidad que nos da a todos. Y así como está de pie, hermano, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Mateo, entre Génesis y Apocalipsis, hermano. Aleluya. Mateo capítulo 14. Vamos a leer versículos del 22 en adelante. Vamos a leer nada más 3 versículos. Amén. Y cuando lo tenga, hermano, como al inicio le preguntaba, ¿están contentos, hermano? Y yo, y muchos amén. Así que cuando uno está contento por lo regular, pues hace una expresión de alegría, ¿no? Entonces me gustaría de que ahora la demostración es cuando ya lo tengas y en medio de ese gozo, en medio de esa alegría, diga bien fuerte amén para que yo sepa que ya lo encontró. Aleluya. No, si está bien contento. Qué bárbaros, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca a ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Incline su rostro y oremos. Bendito Señor, gracias te damos por esta grande oportunidad, Señor, de estar en tu casa en esta hora. Te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra, Señor, que nos hables, bendito Dios, que no sea palabra de hombre, Señor, sino que palabra tuya a través de la persona, Señor, que has puesto al frente de tu pueblo en esta hora. Te pido, Señor, que uses mi vida y que pueda traer, Señor, de parte tuya una palabra bien explicada y que nuestros hermanos puedan atender, aprender, Señor, y que cause un efecto positivo, Señor, y que afecte la vida de mis hermanos, Padre Celestial, para poner por obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Gloria al Señor. Bueno, muchas veces, bueno, el tema de esta noche dice manteniendo el enfoque. Amén. Manteniendo el enfoque es el tema del que hablaremos esta noche. Muchas veces somos puestos, hermano, en situaciones límite. Cuando yo hablo de una situación límite, una de las primeras cosas que a mí se me viene a la mente es la vida, hermanos, de Abraham cuando es puesto enfrente, ¿verdad? En aquel monte, cuando es llamado junto con su hijo a aquella montaña para sacrificar a su propio hijo. Una situación límite muy importante. Cuando uno habla de situaciones límite, hermano, estamos hablando de ver al pueblo de Israel enfrente de un mar y siendo perseguidos por un ejército muy bien armado y no sabiendo a dónde ir. Esas son situaciones límites y muchas veces nos ponemos en situaciones límite y no sabemos qué es lo que nos va a sacar de esas situaciones. Esa es la realidad. Hay muchas situaciones, a veces nos encontramos en situaciones que por nuestro propio poder, por nuestra propia mano, por nuestra propia fuerza, no podríamos, hermano, atravesar. Y luego viene, hermanos, y vemos la mano de Dios moverse. Y esas situaciones no nada más, hermano, las avanzamos, sino que recarga las pilas de nuestra vida, espiritualmente hablando, para seguir avanzando. Porque después, ya lo que venga, ya no nos va a parecer imposible. Ya todo va a parecer que se puede. Porque Dios ya ha demostrado estar con nosotros en situaciones límite. El problema sucede, hermanos, de que cuando Dios nos demuestra estar con nosotros y vemos la mano poderosa de Dios y que no atendamos después cuando volvamos a necesitar, que no tengamos el mismo grado de fe. Fíjense, el Señor, hermanos, estaba de un lado de las aguas después de la alimentación, de que alimentan a los 5,000, y empezaba a despedir a la gente y le dice a los discípulos: vayan al otro lado, súbanse a la barca, vayan del otro lado de las aguas y me esperan allá. Después estaré yo allá con ustedes. Entonces, dentro de lo que cabe, hermanos, usted andando con el maestro, si usted ve a los discípulos aquí, ellos están siendo mandados por parte del Señor a que tengan una acción. El Señor les dice vayan, ellos atienden y empiezan a ir. El detalle es de que entrada la noche,
ellos ya están embarcados, ya van adentro de las aguas y se levanta una tormenta. Situación que no se nos hace a nosotros pues extraña. Para mí hay dos historias muy fuertes que yo veo con los discípulos en medio de las aguas con una tormenta, y una es cuando el Señor estaba cuando el Señor duerme, y la otra es esta. Pero esta, hermanos, a mí me encantaba una y otra vez cuando estaba leyendo esto, porque fíjese, el Señor los manda y es como cuando a usted y a mí el Señor nos dice: ve y obedece mi voz y hace esta acción. ¿Cómo? Cuando Dios nos delega por medio de un liderazgo, cuando Dios nos delega en un ministerio, es la voz de Dios diciéndonos: a ver, súbete a la embarcación y empieza a andar y vas a entrar a las aguas. Y la primera parte de esto, hermanos, a mí me gusta mucho, porque ellos tal vez, yo no sé, de repente estaban pensando: no, ¿qué iremos a hacer esta noche? ¿Dónde iremos a estar? Y de repente viene la voz de Dios y les dice: vayan del otro lado de las aguas y ya yo llegaré después. Ni siquiera iba en cuerpo presente con ellos, pero sucede algo en medio de las aguas porque el viento se vuelve contrario. Suena esto muy familiar, ¿verdad? Obedecemos la voz de Dios, aceptamos el liderazgo, aceptamos el ministerio, lo clamamos, lo deseamos muchas veces, y de repente el viento es contrario. Vienen los problemas, vienen las envidias. Pero muchos de estos ministerios y muchas, hermano, de muchos de estos liderazgos nosotros los deseábamos. Y yo puedo ver en este texto que el Señor les delegó. De repente ellos ni siquiera pensaban en que iban a estar en esa embarcación esa noche. Otros dirán: bueno, seguir al Señor era parte del paquete. Pero adentrándonos en esta parte, hermanos, entrar en la barca significa entender que muchas veces el viento va a ser contrario. Y ahí vamos a empezar a entrar. Cuando el viento es contrario, mis amados hermanos, cuando sabemos y entendemos de que el viento es contrario, aún en situaciones que nosotros no pedimos, la parte importante es saber de que van a venir problemas. Pero fíjese, cuando recibimos instrucción directa del maestro, debemos de seguir, hermanos, la dirección a la que Él nos manda. Vea, los discípulos no estaban ahí por aventura, tal vez no por desearlo o por deseo propio o anhelo propio. ¿No ha sentido usted algunas veces que haciendo la voluntad de Dios, incluso dice usted: se ha levantado el infierno en contra mía? Los problemas que me están llegando, yo lo único que trato es de estar sirviendo al Señor. Pues déjeme le digo una cosa: cuando usted y yo decidimos aceptar la voz de Dios y adentrarnos en la barca, hermanos, y empezar a andar con Él, el diablo no le va a mandar flores a usted, no le va a mandar un recadito de que siga adelante. Por supuesto que no, porque cuando usted empiece, hermanos, a comprometerse con Dios, lo primero que vendrá será un viento en contra. Lo primero que se va a llegar cuando usted y yo servimos a Dios de una manera que nos entregamos por el Señor, el viento va a estar en contra. El problema, hermanos, es de que nosotros decidamos ir con el viento. Y vea, los discípulos sabían que estaban ahí siguiendo la voluntad de Dios. Sin embargo, la tormenta y el mar, hermanos, los empezaba a fatigar. Si usted lee la misma historia en el libro de Marcos, Marcos dice que entrada la medianoche, el Señor los veía desde el monte. Y dice que los discípulos seguían remando, pero ya estaban fatigados, ya estaban cansados. A mí me gustaría hacerle la pregunta a los hermanos presentes hoy: ¿cuántas veces no se han sentido ustedes que el caminar en el Señor los ha empezado a fatigar? ¿Cuántas veces no ha sentido usted de que la presión, hermanos, de servir al Señor lo empieza a cansar? Y empieza a cansar su cuerpo. Y empieza usted, hermanos, a sentirse débil. Déjeme le digo, eso también es parte de. Porque ahí es donde Dios nos recuerda, hermanos, de que no vamos a nosotros a remar en contra de las corrientes con nuestra fuerza.
Ahí es cuando nosotros vamos a entender de que cuando los problemas vengan, no los vamos a enfrentar con nuestras propias fuerzas. Porque para cuando usted esté agotado, entonces el Señor va a aparecer. Y yo no sé cuánto tiempo vaya a pasar. A mucha gente el tiempo, hermanos, de fatiga le tardó unas semanas. A mucha gente le tardó meses, a otra gente le tardó años. Pero déjeme le digo una cosa, Dios no lo va a mandar a un lugar a donde Él no vaya a estar con usted. Pero lo único que Él pide es de que nosotros sigamos viviendo en obediencia. Y el día que nosotros aceptamos, hermanos, de que había un ministerio, que había un liderazgo en nuestras vidas, era aceptar con obediencia que Dios nos había preparado para algo especial. La gente que iba en esta barca no era parte de los 5,000. Era gente especial que había sido escogida para caminar con el Señor en la tierra. La gente que está escuchando esta palabra el día de hoy no es parte de los 5,000. Es gente especial a la cual Dios le dijo: estoy contigo y sigo estando contigo. Y mientras vayas en esa barca y mientras te adentres en esa barca, voy a continuar estando contigo. Hermano, el camino no es fácil, pero déjeme le digo una cosa. Los que iban en esa barca llevaban algo, una herramienta que parecía tal vez no mucho, pero era muy grande. Llevaban remos. La fatiga había sido causada a través de los remos. Yo no sé qué herramienta quiera tener usted en la vida para caminar con el Señor. Pero si usted va dentro de una barca con el Señor, no olvide que hay que seguir remando. ¿Dónde están tus remos? No deje, hermanos, de seguir remando. Miren, la versión de Marcos, que es lo que le mencionaba ahorita, dice que después de que ellos remaban y ya estaban con fatiga, o sea, el detalle aquí es que ya estaban cansados y seguían remando. Porque si ellos dejaban de remar, la barca iba a ir conforme a la dirección del viento, conforme a la dirección de la tormenta. En otras palabras, la barca iba a empezar a ir en la misma dirección de tus problemas, de su problema en ese momento. Pero el seguir remando era afrontar, ir de frente. Iba, hermanos, era irrumpir en el problema, adentrarse y seguir caminando a pesar de que ya había fatiga. Y a muchas veces a nosotros el cansancio espiritual, el cansancio físico, el cansancio, mi amado hermano, muchas de las veces es lo que nos hace pues empezar a soltar la toalla y empezamos a ir en dirección al problema. Cuidado, hermano, a dónde abrimos nuestros oídos, y de eso vamos a hablar un poquito. Dice, ellos saben que hay tormenta, no comprenden por qué hay tormenta, no comprenden por qué hay problema, pero saben que hay que seguir remando, porque no van a ceder ante el problema. Escuche, cuando usted emprende a hacer algo, hermanos, el diablo no está contento. Y siempre que el diablo no está contento es una oportunidad para que Dios se manifieste en nuestra vida. Porque siempre cuando el diablo se manifiesta, hermanos, es algo contrario. Y cuando Dios se manifiesta es para vencer al diablo. Alabado sea el Señor. Usted se va a cansar, usted va a perder fuerza, se va a fatigar y va a sentir muchas veces que está solo, pero nunca deje de remar. Mire, puede que no habrá fuerza en algún momento, puede que en algún momento ya no vaya a haber fuerza, pero necesitamos que siga habiendo un remo. Puede que el cansancio nos vaya a tomar, pero si sigue habiendo un remo, hermanos, aunque esté cansado, voy a seguir remando. Danilo, ¿podrías venir, por favor? Alabado sea el nombre del Señor. En nuestro caminar, hermanos, con el Señor, siempre van a haber dificultades. A mí me gustaría, y no lo hago para avergonzar a nadie ni para poner nervioso a nadie, no te preocupes, no vas a hablar. Pero sabe una cosa, esta palabra
cuando el pastor hablaba conmigo y me decía, hermano, ¿cuál hay algo preparado para el miércoles? Y pues me dice, ¿es el estudio normal o algo diferente? Le digo, no, es el estudio normal. Vamos a tener nuestra actividad con los jóvenes. Y esta palabra la empezaba a preparar para los jóvenes. Y entonces, hermano, a mí me cautivó. Y dije, si Dios ya había puesto esto en mi corazón, yo quiero compartirlo, no nada más con los jóvenes, sino con todos. Pero no porque lo esté haciendo aquí, quiero dejar de tener la actividad que también estaba pensado hacer. Y yo lo que te quiero decir en esta hora es de que en el caminar con Dios vas a tener muchas dificultades y va a haber muchísimo cansancio. Pero sabes una cosa, la fuerza no la vas a poner tú. La fuerza la va a poner Dios. Y lo único que vas a necesitar hacer es seguir remando. Porque aunque el problema sea más grande de lo que tú lo puedes ver, el Dios que nosotros tenemos, hermano, es más grande que cualquier problema que se vaya a poner enfrente de nosotros. Te puedes sentar aquí enfrente, por favor. Quédate sentado aquí. Hermano, nunca se deje asombrar por los problemas. No permita que los problemas, hermano, a pesar de que nos van a cansar, el único momento en el que el problema nos va a robar la bendición es cuando nosotros dejemos de ver a Dios en medio del problema y veamos que el problema es muy grande. Ahí es entonces cuando nosotros nos vamos a hacer muy chiquitos y vamos a pensar, este problema me va a ganar muy fácil. Porque lo empezamos a ver con nuestras fuerzas. Pero no hay que verlo con sus fuerzas. Porque cuando usted esté fatigado, ¿qué cree? Ahí es cuando el Señor va a aparecer. En nuestra fatiga. Cuando usted sienta, hermano, que la victoria no la tiene, el Señor va a aparecer. Porque el problema no es más grande que Dios. Podrá ser más grande que nosotros. Pero cuando nosotros estamos del lado de Dios y estamos con Dios, entonces la victoria es segura. Eso siempre va a pasar de esa manera. Y Dios, mi amado hermano, Dios está con usted. Dios estaba con los discípulos. Los discípulos se subieron a la barca sin el Señor Jesús de cuerpo presente. Pero el Señor Jesús estaba presente ahí. El Señor estaba presente con ellos. Y cuando empieza, hermanos, a verse la dificultad y el Señor los ve y los ve fatigados, entonces es cuando el Señor hace acto de presencia, pero ahora físicamente. Fíjese, el diablo muchas veces le ha ganado la batalla a gente con el simple hecho de hacerlos dejar de remar. Ahí, hermanos, es donde vamos a encontrar la clave de nuestra victoria. Nunca deje de remar contra la corriente. Hay mucha gente que no está aquí, y no me refiero hoy. Me refiero que hay mucha gente que dejó de ser parte de este lugar. ¿Y sabe por qué? Porque en algún momento quisieron pelear con sus fuerzas. Tuvieron una dificultad, y ¿qué fue lo más fácil que es? Vamos a dejar de remar en lugar de afrontar el problema. Yo le aseguro que muchos de ustedes aquí se han enfrentado a dificultades. Han visto cosas difíciles en algún momento. Pero la razón que ustedes están en este lugar es porque entendieron que Dios los plantó en un lugar. Y en ese lugar donde Dios los plantó, era necesario remar. Pero no nada más cuando las cosas están bien. Porque cuando las cosas están bien, hermano, la barca se puede mover hasta solita. Pero cuando las cosas están difíciles, se necesita remar. Y la gente no se va a fatigar si no está remando. Ahora le pregunto, ¿cómo se siente usted en su vida espiritual? ¿Se siente fatigado? ¿Se siente cansado? Porque si no está fatigado, quiere decir nada más dos cosas. O Dios a usted lo tiene viviendo una vida muy fácil, o de repente vamos en la misma dirección que el problema. Dejamos de remar. De repente el liderazgo me cansó y dije, no más, ya no puedo. Es que los hermanos no apoyan. Es que los hermanos no quieren hacer lo que uno les dice. Dejamos de remar. No podemos de darnos por vencidos, porque la batalla no es de nosotros. Mire, hermano,
Iban 12 discípulos en la barca. 12. Más adelante en el texto, cuando ellos ya van fatigados, dice que vieron al Señor. Y incluso, hermanos, tal vez no lo vieron de una manera muy clara, porque dice que pensaron que era un fantasma. Pero el Señor les dijo: no se preocupen, soy yo. Y luego, en cuanto el Señor dice eso, Pedro le dice: si eres tú, manda llamar a que yo vaya donde tú estás. Y Jesús le respondió: ven. Y entonces Pedro dice que sacó su pie de la barca, sacó el otro y empezó a caminar a donde estaba Jesús. Yo creo que alguna parte tal vez se nos está pasando, hermanos. Empezó a caminar arriba del agua, porque estaban adentro, hermanos, de las aguas. Y sacó su pie arriba del agua y empezó a caminar arriba del agua a donde había visto a Jesús, porque Jesús no estaba en el barco. Y empezó a caminar, hermanos, a donde él estaba. Y hay un momento en el que ya está él caminando y direccionándose a donde está Jesús. Y dice que empezó a ver que el viento era fuerte y se empezó a hundir. Ahí es donde yo le decía que muchas veces vemos que el problema es muy grande y pensamos que es más grande que quien nos lo va a solucionar. ¿Qué es lo que pasa con Pedro? ¿Qué es lo que sucede con Pedro? ¿Por qué Pedro se empieza a hundir, hermanos? ¿Qué es lo que está sucediendo con Pedro en ese momento que ya está arriba, parado sobre las aguas? Está empezando a caminar, está viendo al Señor enfrente de él. Y de repente, hermanos, ve el viento y se empieza a hundir. ¿Era falta de la presencia de Dios? No, el Señor estaba ahí. ¿Era falta de visión? No, Pedro se subió a la barca e iba del otro lado de las aguas. ¿Qué era? ¿Era falta de fe? No, él salió de la embarcación sabiendo que iba a pisar sobre agua e iba a empezar a caminar. Pero en un momento, en lugar de ver a Jesús, empezó a ver el viento. Pedro perdió el enfoque. Se desenfocó de a dónde iba. Muchas de las veces nosotros empezamos los años aquí, hermanos, con enfoque, llenos de la presencia de Dios. Hermanos, todo el cansancio que nos ha dejado el año se nos olvida. Y empezamos el nuevo año con nuevas responsabilidades. Empezamos el año con nuevas tareas. Y empezamos enfocados a dónde queremos ir. Tenemos metas. Yo no sé, pero si todos los líderes lo hagan igual, pero la mayor parte del tiempo cuando se hace un plan de trabajo se hace con números, y esta es la meta y allá vamos a llegar y esto es lo que vamos a hacer, y la pila está bien cargada. Pero luego, hermano, llega marzo y ya empezaron los detallitos y ya no estamos viendo a donde estábamos viendo al inicio. Perdemos el enfoque y entonces el problema nos empieza a agobiar. Y entonces el problema, hermano, nos empieza a hacernos chiquitos. Emiliano, ¿puedes venir? Nosotros hacíamos unas preguntas, tuvimos una actividad, hermanos, hace algunas semanas, y hacíamos unas preguntas y preguntábamos a algunos de los jóvenes: ¿qué metas tienen ustedes? Y empezábamos a hacer preguntas, y una de las respuestas que nos daba Emiliano decía: yo quiero seguir creciendo espiritualmente. Yo quiero nuevas cosas en mi vida. Quiero aprender a tocar instrumentos. Dijo: me gustaría tocar. ¿No dijiste eso? Eso nos decía. Quiero decirte una cosa. Esto va a empezar a suceder. Pero sabes, también van a venir dificultades. Van a haber momentos en que van a haber cosas que te van a querer hacer que te salgas de tu enfoque.
Pero algo muy especial que dijiste esa vez era que querías crecer espiritualmente. Ese es el verdadero enfoque que debe haber en tu corazón siempre. Y por muchas cosas que a veces te quieran alejar de ese enfoque, no lo pierdas. Porque el día que empieces a tocar, y primero Dios, el día que estés en uno de estos lugares, va a ser para servir a Dios. Y el enfoque es seguir sirviendo a Dios. Que no se pierda el enfoque, aunque vengan problemas, aunque venga crítica. Porque muchas veces gente va a querer ese lugar, pero no lo va a expresar como lo has expresado. Aunque venga crítica, problema, aunque la gente hable, no pierdas el enfoque, porque el Señor está contigo. Y cada vez que esas críticas vengan, el Señor es el que te va a respaldar. Puedes sentarte ahí, por favor. Hermano, cosas importantes van a empezar a pasar. Ahora a mí me gustaría que usted entienda algo en esta hora. No fue el último muchacho al que llamé, pero a mí me gustaría que parte de los que se queden, o todos los que se queden en sus sillas, de los que no estoy llamando para el frente, que hagan esta palabra suya. A usted también lo van a criticar, y esa es parte del cansancio. A usted también, hermano, hay gente que va a querer estar en el lugar donde Dios lo está poniendo a usted, y esa es parte de la fatiga. Hay gente que va a pensar de que usted tiene algún tipo de favoritismo, por eso están haciendo cosas con usted que yo quisieran conmigo. Pero sabe una cosa, no pierda su enfoque. Su enfoque no es una posición. Si a usted Dios lo trajo a este lugar, usted tiene que cumplir en este lugar. Ya sea, hermanos, cuando nos toca hacer el aseo, ya sea cuando nos toca vender, ya sea cuando nos toque hablarle también a alguien en el trabajo, en alguna esquina, cuando nos toque evangelizar. Eso es parte de hacer nuestro trabajo. Y la fatiga, hermanos, viene cuando no tenemos deseo de hacerlo, pero sabemos que hay que hacerlo, que no podemos parar, que estamos subidos en la barca. Yo no sé cuántos remaban a la vez de los 12, pero si uno dejaba de remar, hermanos, la fatiga iba a ser más fuerte para los otros. Usted forma parte importante de lo que en este lugar sucede. Hermano, cuando usted deja de caminar, cuando usted deja de remar, cuando usted deja de luchar, hermanos, se siente, porque somos un equipo. No puede dejar de hacerlo. Todo lo que hacemos nosotros, el más mínimo detalle hasta el más grande, es importante. No deje de remar, no deje de hacerlo, porque el Señor, hermano, se va a manifestar a través de las acciones que nosotros estamos haciendo. Si este grupo de 12 personas no se adentra al mar, si no obedece a Dios, hubieran perdido la oportunidad de ver tan grande hallazgo. ¿Sabe qué me impresiona mucho? Que iban 12. ¿Sabe qué me impresiona mucho? Que los 12 presenciaron que el Señor multiplicó peces y panes. Impresionante. Hermano, no pasaban de una canastita, y pudieron alimentar a 5,000 personas. Bueno, él dice 5,000 hombres. Agréguele mujeres y niños. Qué cosa tan impresionante sucedió enfrente de los ojos de ellos. Los 12 lo vieron. Los 12 aceptaron el reto y dijeron: vamos del otro lado. Pero ¿sabe qué detalle tan grande sucede? Nada más Pedro dijo: Señor, quiero ir a donde tú estás. Hermano, usted es alguien especial. Usted va dentro de la embarcación. Usted y yo vamos en el mismo barco, hermanos. Pero solo gente que quiere que quiere hacer algo extraordinario en el Señor, se va a atrever a decir: Señor, yo quiero ir a donde tú estás. Si tú eres, manda para que yo vaya a donde tú estás. Eso ya no significa aceptar una responsabilidad. Eso ya no significa, hermanos, nada más estar en el liderazgo. Significa, hermanos, sacrificar más de lo que mi misma mente se imagina. Eso significa, hermanos, ir incluso más lejos de donde yo alguna vez me hubiera imaginado llegar. Y muchos de nosotros estamos, hermano, estamos un poco limitados en nuestra mente para servir a Dios,
Porque muchos de nosotros estamos ahorita un poco acostumbrados a que lo que digan que vamos a hacer, hacemos y nada más. Y hasta ahí llegó. Y muchas veces ni lo que nos piden que hagamos estamos haciendo. Y esa, hermanos, claramente la estamos incumpliendo muchos. Porque estamos en que nuestra mente es la que está limitando lo que estamos haciendo. Ya estamos dentro del barco, ya vamos contra la corriente y pensamos que eso ya es una gran victoria. La pregunta de hoy es: ¿dónde están los Pedro que le dicen al Señor: Señor, estoy dispuesto a arriesgar todo por ti? ¿Dónde están los Pedro que dicen: mi tiempo te lo voy a entregar? Te voy a entregar mi cuerpo, te voy a entregar mi mente, mi alma. Vas a estar tú antes que yo mismo. Porque una persona, hermanos, puede decir: Señor, aquí estoy, heme aquí. Pero Pedro lo hizo en medio del problema, sabiendo, hermanos, de que cualquier ser humano, si sale de un barco en medio de un problema, ¿cuál es la probabilidad más grande? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué sucede? A ver, aquellos que han viajado en cruceros, ¿alguna vez han pensado: quiero salir del barco un ratito mientras van en medio del mar? ¿Cuál es la lógica? Y no le estoy diciendo en medio de una tormenta, no, cuando van acá tranquilitos. Ni de broma lo harían, ¿verdad? Pedro le dijo: Señor, aquí estoy. Si eres quien dices que eres, manda que yo vaya contigo. Oh, hermano, eso es algo especial. Hace un par de semanas hablábamos con los jóvenes. ¿Ustedes han escuchado sobre los valientes de David? ¿Han escuchado de ellos? Dice que tenía los valientes, y sobre los valientes habían 3 que sobresalieron. ¿Sabe por qué hubieron 3 que sobresalieron? Porque un día recibieron algo que no fue un mandato, fue un suspiro del rey. David dijo: ¿quién me trajera agua del pozo que está en Belén? Y resulta que ese pozo estaba, hermanos, al centro del campamento enemigo. Y lo tiró así como un suspiro. Y 3 escucharon eso. Y sin ser mandados fueron, y dice que irrumpieron en el ejército enemigo, sacaron agua del pozo, regresaron y se la llevaron a David. Y David dijo: ¿quién soy yo para beber de esta agua? Ya no la quiso beber. ¿Sabe una cosa? Para poder escuchar el susurro del rey hay que estar cerca del rey. Para querer arriesgar todo por Dios hay que estar cerca de la presencia de Dios. Para poder, hermanos, escuchar cuando Dios está susurrando y diga: ¿quién va a ir? ¿Y quién va a predicarle a Santa Fe? ¿Quién está dispuesto a ir la mía extra? Necesita estar uno cerca de su presencia para escuchar ese susurro. Porque ese susurro no dice: no pecarás. Ese susurro no dice: no matarás. Porque ese es un mandato en general. Pero hay cosas que el Señor las va a decir a modo de susurro, y solo el que está cerca de su presencia las va a escuchar. ¿Cuántos están cerca de la presencia de Dios? ¿Cuántos escuchan cuando Dios habla? Se necesita, hermanos, de estar cerca de Dios. Y Pedro, hermanos, entendió que en ese momento tenía una oportunidad para volver a ver la mano de Dios. Incluso, hermanos, porque muchos lo ven a que es un gran fracaso haberse hundido. Hermanos, hay que ser valientes para salir de esa barca en ese momento. Si usted puede creer en Dios en medio de su tormenta, hermano, entonces Dios se manifestará de una manera que usted va a caminar sobre su tormenta. No importa cuál sea el problema. Si usted le puede creer a Dios en medio de ese problema, Dios lo va a hacer a usted caminar en medio de ese problema. El momento en el que usted se va a hundir en ese problema será cuando usted se desenfoque y ya no ponga su mirada en Dios, sino en el problema. Híjole, se me fue.
Aníbal, ¿puedes venir por favor? ¿Podrías venir por favor? Fíjese, hermano, van a haber muchas circunstancias. Van a haber muchas cosas en las que nosotros vamos a ser probados, hermano. Pero Dios tiene cosas especiales para nosotros y nos lo ha estado demostrando. Dios quiere que no nada más estemos en donde ya nos hemos imaginado estar. Dios nos quiere empujar y quiere que vayamos incluso más lejos. Dios quiere tocar nuestro corazón para que nos inquietemos y no queramos estar tranquilos en el lugar en el que estamos. Quiere inquietar nuestro corazón para que irrumpamos en esas cosas que nos sacan de nuestra comodidad y que nos lleven incluso más allá. Y ahí es donde Dios va a estar con nosotros, porque sabes, cuando el problema se sienta que nos está ganando, Dios nos va a decir: yo soy más grande que ese problema, y si yo te traje a este lugar es porque yo voy a estar contigo. No importa en dónde esté usted, hermano, no importa cuál sea el problema, si Dios lo mandó, si Dios lo llevó, Dios está ahí presente con usted, y Dios siempre va a estar presente contigo, porque Dios te ama y quiere que veas su mano poderosa. Puedes sentarte aquí enfrente, por favor. Dios, mi amado hermano, Dios no es una persona que va a mandar a sus hijos y los va a probar en un lugar donde los va a ver fracasar. Ese no es Dios. Pero eso sí, Dios va a probar, hermano, nuestra fe en medio de la fatiga, en medio del cansancio. Muchas veces va a ser difícil. Muchas veces nuestros amigos nos van a dar la espalda. Muchas veces uno de los 12 que va a venir con nosotros será quien haga traición. ¿Por qué no? Ha sido probado a través de la historia. Esto va a suceder. Y cuando estas cosas pasan, ¿qué cree? El grupo se cansa, el grupo lo siente, el grupo se fatiga. Pero Dios está para restablecer el grupo. Porque ya, hermanos, recuerde que cuando usted está cansado, Dios ya no está midiendo sus fuerzas, está midiendo las fuerzas de Él, que es quien nos va a hacer avanzar. Es clara la Biblia cuando dice que al otro día estaban del otro lado. Había pasado la tormenta. Pero fíjese, este discípulo loco y arriesgado, que es en realidad, hace falta estar un poco loco para hacer lo que hizo Pedro. Hace falta arriesgarse para hacer lo que hizo Pedro. Dice, ese discípulo loco y arriesgado fue el primer hombre, aparte de Jesús, en caminar sobre las aguas. Escúcheme una cosa, él se empezó a hundir, pero él ya estaba caminando sobre las aguas. Eso es extraordinario, hermano. Dios quiere hacer cosas extraordinarias con usted. Mi pregunta aquí es, y estoy seguro que alguien en su corazón así lo siente, mi pregunta aquí es: ¿por qué usted no se ha creído que Dios quiere hacer cosas extraordinarias con usted? ¿Por qué usted no cree de que desear más en el Señor es arriesgar un poquito más por Él? Yo estoy seguro que hay alguien en su silla, sentado ahorita, que se imaginará: ¿cómo sería que Dios me usara a mí presidiendo y tomando el micrófono? ¿Cómo sería que Dios me usara a mí predicando su palabra? ¿Cómo sería? Pero luego nos ponemos a pensar del miedo que nos da y los nervios que nos dan, y decimos: no, yo aquí estoy bien. Se van a reír los hermanos de mí la primera vez, me voy a equivocar, se me van a trabar las palabras. Pero hermano, hace falta ser un poquito más arriesgado y buscar un poco más por el Señor. Yo soy el primero que comparte y digo:
tener un micrófono en la iglesia, dentro de la iglesia, y predicarle a la iglesia no es tan extraordinario como predicarle a alguien que no sabe. Porque en la iglesia muchas de las veces uno se arriesga a que la gente diga: no, ese ni siquiera, hablando de la crítica, o que diga: se trabó en la palabra, híjole, dijo algo que no tenía que decir. O puede que alguien diga: no, cuando yo leí la Biblia no decía eso. Eso es parte del riesgo. Por eso la preparación debe ser, hermanos, lo más adecuada y lo más honesta posible. Pero también nos vamos a topar con que alguien en la silla puede que diga: a mí eso no me gusta lo que está diciendo. Pero puede que allá afuera haya alguien que lo único que tiene es necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y que cualquier palabra, hermanos, que venga de la presencia de Dios lo va a llenar. Y muchas de las veces nosotros aquí tenemos al Señor enfrente de nosotros y su presencia está aquí y no la valoramos. Por eso es de que yo digo, predicar en la iglesia no es más extraordinario que predicarle a una persona que no sabe nada y que necesita de Dios. Pero hermanos, ser útil en la iglesia, hermanos, es algo tan hermoso, y que yo le invito a que lo empiece a desear en su corazón. Yo le invito a que también salga, hermanos, de su comodidad y que diga: Señor, quiero salir de mi barca, quiero empezar a caminar sobre las aguas, porque ahí es donde tú estás. Señor, yo quiero que me uses de otras maneras aparte de las que ya me estás usando. Quiero ser un vaso útil. Eso es lo que yo quiero ser. Y fíjese, hermano, que mientras más usted empieza a avanzar, más ataques van a haber. Eso es normal. El problema para mucha gente es que quiere expansión sin arriesgarse. O sea, hay mucha gente que no quiere pagar el precio, pero quiere recibir el contenido. O sea, es como ir a Walmart y decir: miren qué televisión tan bonita, y querérsela llevar a su casa pero no quererla pagar. ¿Se puede? Hay que pagar el precio, y necesitamos pagar el precio. Hay mucha gente que quiere caminar sin arriesgar, y nadie alcanza dimensiones, hermano, en Dios si no está dispuesto a perderlo todo por esas dimensiones. Deje de amarse tanto a usted mismo, porque cuando uno se ama tanto a uno mismo, uno teme arriesgar lo suyo en favor de lo de Dios. Nos acomodamos. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Y lo digo para vergüenza propia. Muchas veces el trabajo nos absorbe tanto que se mete en nuestro camino del servicio a Dios. ¿Y qué estamos dispuestos a hacer ahí? Muchas de las veces, hermano, queremos que el Señor manifieste todo su poder a través de nosotros y en nuestras vidas. Pero mi comodidad de mi persona, de mi familia, de los pagos está primero. ¿Qué no debemos de poner al Señor primeramente y que Él se encargará de añadir lo demás? No voy a decir nombres, pero a mí me impresionaba, hermanos. Hace un tiempo atrás hablaba con unas personas y me decían: no, es que hemos estado tratando de buscar trabajo para uno de nuestros hijos, pero la regla número 1 es que no trabaje en este tipo de lugares porque trabajan de noche y se va a meter en el horario de los servicios, y no estamos dispuestos a arriesgar eso. Eso a mí me marcó. Yo no sé si usted lo marcaría, pero eso a mí me marcó. Cuando yo escuchaba que decían eso, yo dije: eso es la mía extra. Eso es decir, no voy a permitir que nada se interponga entre mi relación con Dios y yo. Y muchas de las veces yo, hermano, me siento en un lugar de mi trabajo, en un lugar de privilegio,
y a la vez me siento en un lugar un poco amarrado. Y digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y quiero compartir eso con usted. Hermano, el caminar en el Señor es difícil, es cansado, representa sacrificios, representa, mis amados hermanos, hacer cosas que nuestra carne no está dispuesta a hacer, soltar cosas que nuestra carne no está dispuesta a soltar. Y eso es cansado, porque muchas veces en nuestra carne no vemos el resultado, no vemos la paga. Pero ahí es donde de nosotros no podemos soltar el paso. Necesitamos seguir caminando. Jamás Dios hará algo, hermanos, con gente cobarde. Y no lo digo por usted, lo digo por mí, para que no digan que le estoy faltando. Dios no va a hacer cosas extraordinarias, hermano, con gente que no esté dispuesta a arriesgar. Las cosas grandes que sucedieron a través de la historia, hermanos, que usted puede leer en la palabra del Señor, fue gente valiente la que las tomó. Gente, hermanos, a mí me impresiona ver cómo Elías, hermano, dependió de un cuervo, hermano, de cuervos para alimentarse. Pero incluso cuando los cuervos no estuvieron, no se salió de su enfoque. Quiero decirle a usted depende, hermanos, el 100% depende de Dios. Y Dios es quien lo ha puesto en ese lugar en donde usted está. Pero incluso ese lugar en donde usted está el día de mañana que esté en riesgo, debería estar primero en riesgo ese lugar que nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios nos va a llevar a estar alrededor de cosas que nos van a siempre a hacer que estemos enfocados en Dios. Y cuando nosotros vemos de que el problema se viene, que los biles son grandes, de que no me alcanza, que necesito agarrar un segundo trabajo, un tercer trabajo, aunque significará ir un poco menos a la iglesia, aunque ya no voy a poder estar ahí, aunque mi tiempo en la iglesia ya no será el mismo, hermanos, el problema le está ganando al enfoque y se va a empezar a hundir Pedro. Necesitamos mantener nuestro enfoque. Esta mañana mi esposa y yo teníamos una plática. Y es de que ella hace un bueno, no está usted para saberlo, pero pues se lo voy a contar. Hace un poco de tiempo, hace algunas semanas atrás, un poquito más de un mes tal vez, ella empezó a trabajar ahí cerca de la casa. Y una de las condiciones es: no puedo trabajar los domingos. Y parece que empezaron a pasar unas cosas y está en riesgo que la vayan a poner a trabajar el domingo. Y una de las cosas que me encantó escuchar fue: pero bueno, se ponen a trabajar los domingos, pues dejamos el trabajo y busco otro. Y dije: gloria al Señor. La verdad, a mí dije, porque yo batallé muchos años con eso, hermano. La primera vez que yo asistía a esta iglesia, a esta congregación, yo podía venir un domingo sí, uno no a la iglesia. Luego después me casé y pude ir a la iglesia de todas maneras un domingo sí, uno no. Y Dios sabe que yo oraba por eso, hermanos. Y yo le pedí a Dios: Señor, dame los domingos. Y luego, después de cierto tiempo, después de como 5 años de trabajar ahí, yo no sé, usted puede atribuírselo a lo que usted quiera, pero yo dije: el Señor escuchó 3 años y medio de oración. Eso es lo que yo dije. Renunciaron 2 personas, ya no teníamos suficiente personal para operar los 7 días. Y en lugar de contratar más personas, el jefe dijo: no, pues vamos a cortar un día y cerramos los domingos. Aleluya. Entonces, a mí el trabajo en donde estoy, a mí me encanta, hermanos. Entonces no hubo necesidad hasta cierto punto de tener que sacrificar en ese momento el trabajo. Ahora han venido otras cosas y otras tal vez ofertas, en las cuales en algún momento me he puesto a pensar y digo:
de repente sí se puede hacer, pero una de ellas, que es la que más me llegó a tocar hace unos 3 meses, 4 meses atrás, era de tenerme que mover de estado. Y lo estuvimos platicando con mi esposa y estaba un poco la conversación como de que pues es esto, pues es aquello. Luego salieron otros temas a la conversación como que bueno, pues estamos pagando la casa y ese tipo de cosas. Pero ¿sabe una cosa? Yo entendí algo. Yo entendí que Dios me entregó remos, que me metió a esta barca y que me dijo: no dejes de remar. Yo entiendo en mi corazón que Dios me trajo a este lugar, no que yo vine, que el Señor me trajo a este lugar porque hay que remar. Y tengo que remar. Yo tengo que remar. Yo no sé si usted lo sienta así para su vida, pero tenemos que remar. El barco llega más fácil del otro lado cuando remamos todos. Emerson, ¿puedes venir por favor? El barco, hermanos, es más fácil cuando remamos todos. Fíjese. ¿Cómo estás? Excelente. No, qué bárbaro, Emerson. Mira, hermano. Mira, Emerson. El trabajo en equipo siempre es más fácil cuando trabajamos todos. Con Alex el otro día estábamos hablando de que con los jóvenes se está despertando algo muy bonito, que es que estén todos bien unidos, se llevan muy bien, no hay roces entre uno y otro. Y hermano, eso qué bonito, que se expanda en todo y que toda la congregación sea igual. Pero sabes, de repente va a haber un día que vas a tener, no te vas a sentir conforme. Voltea a ver a dónde están los muchachos, los jóvenes. Mira dónde están todos los jóvenes con los que compartes clase. Va a haber un momento, Emerson, en el que tal vez va a haber algo que no te va a hacer sentir cómodo, pero tal vez vas a estar inconforme. Pero sabes, en lugar de permitirle a eso que te incomode para servir a Dios, eso debería de incomodarte para orar, para pedirle a Dios de que si eres tú el que está presentando la dificultad, que Dios quite de tu corazón ese sentimiento feo. Y si es la otra persona la equivocada, pedirle a Dios para que no haya resentimiento en tu corazón y para que lo toque, pero que eso no impida que adoremos a Dios. Porque si nosotros nos empezamos a meter en esas discordias, vamos a perder el enfoque y hasta nos podemos ir. ¿Sabes una cosa? Hay gente que ha estado en esta iglesia y por ver algo con algún hermano, con otro hermano, algo, dejaron de estar aquí. Vamos a hacer crecer el grupo. La otra vez que hablábamos, ¿te acuerdas? Estábamos hablando de que seamos más. Y una de las cosas, hermanos, de que todos los jóvenes estamos poniendo en nuestro corazón, ser más y ser más. Y ellos conocen las metas que hay, porque estamos para el próximo año en doblar la cantidad de jóvenes o incluso más. Y ellos son parte de eso. Y sabe, todos están comprometidos y todos quieren, pero van a venir problemas, Emerson. Y en medio de esos problemas necesitamos orar. ¿Estás dispuesto a ir la mía extra? ¿Estás dispuesto a hacerlo por Dios? Dios te bendiga, Emerson. Puedes sentarte ya con los chavos. Aleluya, mire, poquito a poquito los llevo todos para enfrente. Ya me queda poco tiempo, así que vamos a apresurarnos. Pero fíjese, hermano, jamás Dios hará cosas grandes con gente cobarde. ¿Cuál es la diferencia entre una persona cobarde y una persona valiente? ¿La sabe usted? La diferencia entre una persona cobarde y una persona valiente, hermanos, es de que la persona valiente, cuando ve que el problema lo está absorbiendo, deja de luchar y se desenfoca. Se le olvidó que era el Señor Jesús quien era su fuerza. La persona valiente entiende que es el Señor. ¿Qué quiero decir con el problema? No importa que sea crítica, yo voy a seguir adelante. Hay gente que la crítica la sacó de la iglesia, hermano. Hay gente, ni siquiera el diablo, un compañero de al lado, pero se fatigó, se cansó por pelear con sus propias fuerzas. Se desenfocó.
no se desenfoque usted. ¿Cuál es el enfoque de esta iglesia, hermanos? ¿No quiere usted multiplicarse? ¿No le gustaría multiplicarse? ¿Y si ese se convierte en nuestro enfoque para el 2023? ¿Y si nos volvemos valientes como los 3 valientes de David? ¿Quién sabe? Yo no le voy a decir que eso está pasando ahorita, pero quién sabe si de repente el Señor está susurrando y diga: ¿quién de mis hijos, quién de mis valientes irá a multiplicarse este año? No lo está mandando de orden, está diciendo: ¿quién lo hará? ¿Quién quiere hacer un poquito más de lo que ya hace? Aunque le comparto un secreto público, sí es un mandato que nos multipliquemos. Pero fíjese, ¿cuántos pueden convertir eso en su enfoque este 2023? Dígale: 2023, ahí te voy con enfoque y no voy a parar hasta que imagínense que los que estamos hoy trajéramos 3 cada uno, 4, no, 5 o 6. Traer 6 cada uno de nosotros significaría ganarnos a un alma cada 2 meses. Hermano, tenemos 8 semanas para ganarnos a un hermano, y cada 8 semanas de repetir. ¡Wow! Podríamos ser 250, 300 al final del 2023. Pero se necesita gente enfocada. Imposible no es. Cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, todo estaba bien. Cuando usted, hermano, el día 31 de diciembre, o es más, la primera semana de enero, que haya nuevos liderazgos o que los liderazgos continúen, todo va a estar bien. Es empezar un nuevo año. Qué bonito. Y los que tomen un nuevo liderazgo, qué emoción, hermano. Échele muchas ganas. Pero recuerde, con Pedro, cuando empieza a caminar sobre el agua, todo estaba bien. El problema pasó cuando él vio que el viento era fuerte. Y hermanos, en el 2023 el viento va a ser fuerte, pero usted y yo vamos con Jesús y no podemos dejarnos tumbar. Y ya quiero terminar, así que voy a empezar a jalar a los muchachos poco a poco. A ver, Leslie, ven para acá, Leslie. Estoy llenándole así a los muchachos. Ahora vamos a empezar a llenar la fila de las muchachas. Fíjate, una de las cosas, Leslie, que desenfoca a Pedro es el miedo. Y muchas de las veces nosotros tenemos miedo a cosas que pasan. No sé, de repente has sentido la carga de la música un poco fuerte y ha habido miedo de que, bueno, ¿y hoy cómo le vamos a hacer? Recuerde, lo digo para vergüenza propia. Pero de repente digas: no, hombre, faltan 3 minutos y Jeremy no llega y ya hice el repertorio, o cosas de esa magnitud. Pero peor aún, cuando han habido momentos que algunos que estaban y eran sólidos ya no están, y se vuelve una fatiga. Pero ¿sabes una cosa? Lo que Dios vaya a hacer, lo va a hacer. Si tú le has ofrecido a Dios tu tiempo y le has ofrecido al Señor tu ministerio, lo va a hacer, estén los otros o no estén. Lo que a usted Dios se lo ha delegado, hermano, lo va a hacer Dios a través de su vida, estén los demás o no estén, porque es algo que Dios le delegó a usted. No iban 5,000 subidos en un barco. Cuando Dios te llamó para cantar, no estaban tal vez todos los que estuvieron en un momento. Te lo hizo sentir a ti, que le dedicaras tu voz al Señor. Pero eso no se acaba, hermanos, el día que Dios nos llama. Eso apenas empieza, porque van a haber problemas, porque van a haber dificultades. Karim, ¿me puedes venir, por favor? Van a haber dificultades, pero sabe una cosa: Dios, si Él prometió que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y Karime, también fuiste llamada para lo mismo. También Dios te llamó para cantar, pero significa hacer un sacrificio. Significa hacer un sacrificio, significa sacrificar tiempo. A veces yo voy a querer estar en mi casa y qué cómodo, pues es invierno. ¿Qué tal si este jueves mejor no lo hacemos? ¿Qué tal si mejor todos los jueves lo hacemos? ¿Qué tal, mi amado hermano, si nos comprometemos y empezamos el año y decimos: ¿qué tal si todos los días que he fallado a hacer esta actividad, ahora sí lo hago?
Y no voy a pensar en todo el año, voy a empezar en el primer día. ¿Cuándo toca hacer esto? ¿Cuándo toca hacer aquello? Dios nos va a usar, pero para que Dios nos use es necesario que no fallemos un jueves. Es necesario que no fallemos a las prácticas. Es necesario que tengamos nosotros el deseo constante, pero viene también a través de la oración. Y muchas veces lo que soltamos fue la oración. Por eso ya no quisimos venir los jueves. Hermano, estos jóvenes que ustedes ven enfrente necesitan de su oración. Van a atravesar un montón de problemas. El grupo de alabanza necesita de su oración. Necesita el grupo de alabanza, hermanos, una iglesia que no esté, aunque esté fatigada, hermano, de estar remando, que siga orando por ellos. Porque son muchos jóvenes que necesitan que usted ore por ellos. Porque el cansancio a ellos muchas veces los tira más fácil que a alguien que tiene experiencia como usted. No se le olvide orar por los jóvenes. Pueden sentarse en esta silla. No se le olvide orar por los jóvenes. Usted, enfrente de usted, hermano, y esto da tristeza, enfrente de usted han habido más de 15 o 20 personas conformando el grupo de alabanza. Y da tristeza que usted no lo tenga que confirmar, pero que muchos no se tomaron 5 minutos para orar y pedirle al Señor que los fortaleciera. Y muchos enfrente de nosotros se fueron, hermanos. Enfrente de nosotros se fueron y nosotros nos acomodamos. Hermano, es necesario que sigamos haciendo más de lo que ya estamos haciendo, porque lo que hemos hecho hasta el día de hoy no es suficiente. No estamos del otro lado de las aguas. Le decía, quiero terminar. El desenfoque fue una causa muy potente que hizo que Pedro empezara a hundirse. Y la iglesia debe mantener sus ojos puestas en cosas que producen fe, como lo empezó a hacer Pedro. No en Facebook, porque muchos hermanos ven cosas en Facebook y lo que pasó en Facebook. Y el hermanito y la hermanita, ya por eso ya no quieren adorar por cosas que vieron en las redes sociales, hermano. Qué bárbaros. Muchos ya no quieren adorar por el chisme que se ha soltado. Hermano, todas esas cosas desenfocan. Si hay un chisme, no le ponga atención. Si alguien anda haciendo cosas en Facebook, hermano, ore por él o por ella. No se desenfoque. Hay gente, hermanos, que viene a la iglesia y ni siquiera quiere cantar porque es que aquí está esta persona y pues dice que es cristiano, pero lo que anda haciendo. ¿Y a qué vino usted? Mire, cuando yo no sé si le contesto, pero cuando yo era niño, asistíamos a un grupo que se llamaba Los Exploradores del Rey. Un día nos juntaron, y le digo así rápido, nos juntaron en un grupo, hermanos, alrededor, y estaba nuestro líder. El líder de este destacamento se llamaba Ángel, pastor. Y el hermano Ángel dijo, vamos a orar para despedir la actividad que hemos tenido, porque Los Exploradores del Rey es un grupo como los Boy Scouts, pero es cristiano. Entonces estábamos ahí y dice, vamos a orar todos, y empezamos a orar para despedir. Y luego empieza un niño, uno de los más pequeños de todo, empieza a jalarle el pantalón al pastor, así, decía, perdón, al líder. Le decía, hermano Ángel, le decía, él y él no estaban orando. Muchas veces así estamos nosotros, hermano, no nos acordamos ni del texto de la predicación, pero estamos en todo lo demás. Seguir remando, hermano, significa que vamos a estar con el Señor. Aún así mi hermano o mi hermana esté batallando para hacerlo. Me gustaría que se pongan de pie todos. Ya para finalizar le voy a pedir, pueden venir Renata, puedes venir Leo, por favor, puedes venir para enfrente. Lexi, puedes pasar para enfrente. María, puedes pasar para enfrente, por favor. Luis, puedes venir. Francesca, puedes venir, por favor. Hazte para acá con nosotros, ven. Hermano, nosotros, háganse un poquito más para acá. Júntense más, vénganse, júntense en las filas. Hermano, nosotros todos los miércoles, una de las cosas en las que hemos estado trabajando, y ya con esto le voy a dar los últimos 2 puntos.
Una de las cosas que hemos estado trabajando es, y no nos vamos a cansar, le digo esto, hermanos, porque es parte del enfoque que hemos tenido desde que empezamos. Desde que empezamos a hacer estos estudios con el formato, cada vez que se acaba un estudio, todos, ¿qué es lo que hacemos, muchachos, cuando vamos a orar? Todos venimos, nos juntamos, nos tomamos de las manos y fíjese en lo que estamos, hermano, remando, en lo que estamos practicando. Vente, Giselle, muchas gracias. Fíjese lo que estamos. Hermana Evelyn, sí, gracias, pastor. Hermana Evelyn, ¿podría venir con nosotros, por favor? Muchas gracias. Se me está olvidando su nombre. ¿Puedes venir también tú, por favor? Yasmín, ponte aquí al lado ya. Hermanito, qué bárbaro, hermano, vente con nosotros. Fíjese, una de las cosas que estamos haciendo, hermanos, se acaba el estudio y todos nos tomamos de las manos. Y tomados de las manos, por lo regular, tenemos una alabanza de 5 o 6 minutos que ponemos. Ese es el tiempo de nuestra oración para terminar. Y en la oración, la mayor parte del tiempo son alabanzas que no sabemos. Y en la oración tienen la mitad de la alabanza, cuando ellos calculen que ya va la mitad de la alabanza, para orar por ellos mismos. ¿De qué fue el tema? No importa. La unidad, Señor, ayúdame a ser mejor persona. Ayúdame, Padre, a ser mejor miembro de este grupo de jóvenes para que sigamos unidos. Que no sea yo quien provoque la desunidad. Pero después, hermanos, hay 2 minutos y medio más por lo regular que tienen que orar por la persona que tienen al lado derecho por el mismo tema. Y por lo regular lo hacemos en un círculo. Así que en esos ya no tienen que preocuparse por el de la izquierda, porque alguien ya está orando por él. Nada más por el de la derecha. Y sabe una cosa, hermanos, orar por nuestro hermano es una de las mejores maneras de mantener el grupo unido. Orar por el que tengo al lado. Esa parte es importante. Fíjese, ¿por qué orar, hermano? ¿Por qué? Cuando Pedro se hundía, gritó. Fíjese, Pedro está viendo al Señor Jesús. Todos, está allá el Señor Jesús. Pedro va para allá. Ve que el viento, hermanos, es fuerte y se empieza a hundir, se desenfoca. Pero en el desenfoque, hermanos, no es de salir huyendo cuando nos desenfocamos. Me cansé del problema, me voy de la iglesia. No. Me cansé, el problema me está agobiando. ¿Qué hizo Pedro? Se hundía y dijo: Señor, sálvame que perezco. Y a pesar de que, fíjese, hermano, el estar cerca de la presencia de Dios nos garantiza que el Señor va a estar ahí con nosotros. Pero seguimos siendo seres humanos, hermano. El estar cerca de la presencia de Dios muchas veces, a veces también nos puede llevar a desenfocarnos y hundirnos en el problema. Pero el Señor estaba cerca. Dice que extendió su mano y lo sacó. Pablo fue llevado a la cárcel. Pablo fue encadenado. Pero ¿sabe qué error cometieron con Pablo? No le taparon la boca. Orar es la herramienta. Orar, hermano. Orar son sus remos. ¿A dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? Recuérdese que no dejábamos de orar, de remar. ¿Se acuerda que eso le decía al inicio? No deje de remar. No podemos dejar de remar. ¿Dónde están sus remos? Cuando está el problema bien grande, hermanos, ¿dónde están sus remos? ¿Cuáles son sus remos? Su remo es la oración. Alabar a Dios. Adorar al Señor. Acuérdese de aquel canto, que en lugar de nuestras quejas le demos una alabanza al Señor. Adorar, ese es su remo. En medio del problema, adore a Dios. Cuando hayan problemas, adore al Señor, hermano.
Y entonces la fatiga se convertirá en descanso, porque ya no será usted el que tendrá que remar. ¿Sabe que Dios, hermano, Dios no cuenta con las fuerzas de usted? Dios cuenta con sus propias fuerzas, porque Él está con usted. Si Él cuenta con las fuerzas de usted, en algún momento nos agotamos y ya no hay fuerzas. Pero como Dios está con nosotros, Él sabe que Él es nuestras fuerzas. Y aún así estemos agotados, agobiados, Él estará con nosotros. Y cuando nosotros, hermano, en medio de la dificultad veamos al Señor y digamos, ¿será un fantasma? El Señor dirá, no, soy yo. Y cuando usted vea al Señor, mantenga su enfoque. No pierda su enfoque. Usted va a un lugar. Usted se dirige a un lugar. No permita, hermanos, que los problemas del 2022 o los que vendrán en el 2023 los saquen de su enfoque, lo hagan perder su salvación, lo hagan moverse, hermanos, del lugar al que Dios lo ha llevado. ¿Cuánto le ha costado a usted? ¿Cuánto ha peleado? Pues Dios quiere tomar esa pelea y pelearla por usted. Yo no sé qué problema esté pasando, o que lo tenga cansado, o que lo tenga fatigado, pero en esta hora, ¿sabe una cosa? Dios tiene el control. Háganse un poco más para enfrente, hagan el círculo que siempre hacemos. Hazte para acá, Yasmín. Empiecen a juntarse, hagan el círculo. Vamos a orar. Y me gustaría, hermanos, que se vengan. Pastor, ¿me ayuda a ministrar a los hermanos? Háganse más para acá, cierren el círculo con los jóvenes. Y yo invito, hermanos, a que ustedes, si desean hacerlo, si quiere pasar a este lugar y orar, no nada más por usted, sino por un hermano de al lado, venga y ore por la persona. No escoja toda la iglesia, ore por uno y dígale, Señor, te pido que seas tú en medio de su fatiga, que seas tú en medio de su cansancio, para que el problema, Señor, en medio de su cansancio, no lo mueva de su enfoque, para que no se hunda, Señor, y para que tenga, Señor, la valentía de que si se está hundiendo, que su boca no calle, sino que clame para que tú lo salves. Nos van a poner ahí una alabanza, hermanos. Me gustaría que venga al frente, me gustaría que pasemos todos. Y si va a pasar y va a orar por alguien y gusta tomarle la mano, hágalo. Ore por esa persona y pídele al Señor, hermanos, de que esta sea su nueva normalidad. Y cuando ore, ya no ore nada más por usted, sino que también ore por alguien más. Hazte más para acá, Yasmin. Cierren el círculo, vamos a orar. Vamos a hacer, fue un miércoles, jóvenes, en los que venimos y no vamos a dejar de hacerlo. Vamos a seguir orando. Tómense de las manos. Me gustaría que si nos pueden poner la alabanza, por favor. Y cierre sus ojos, hermano. El pastor nos va a estar ministrando. Ahí donde usted está, el pastor va a ir y el pastor va a orar por usted. Incline su rostro en esta hora y dígale, Señor, han habido muchos problemas en mi vida, Padre Celestial. Han habido muchas dificultades en mi vida. Me estoy cansando, bendito Dios. Me estoy cansando, Señor. Y muchas veces siento que el problema, Padre, es más grande que yo. Pero Señor, tú que has sido bueno, Padre, tú que abriste el mar para que el pueblo de Israel pasara, tú que ordenaste a los cuervos alimentar a tu siervo, a tu profeta, Padre, tú que calmaste, Señor, la tempestad para tus discípulos, Señor, cuando iban dentro de esta barca. Tú que protegiste a David, Señor, cuando Samuel lo perseguía, cuando Saúl lo perseguía. Yo sé que tú estás con nosotros, Señor. Y en esta hora sabemos, Señor, y declaramos que tú tienes el control sobre nuestros problemas. Yo no sé cuál sea el problema, Señor, de estos jóvenes. Yo no sé cuál sea el problema, Señor, en esta congregación. Yo no sé por qué estén atravesando, Padre Celestial. Pero en esta hora, Señor, yo te pido, Padre Celestial, que tú nos des las fuerzas. Que tú, Padre Celestial, seas, bendito Dios, quien pelee, Señor, esta batalla.
Que seas tú, Padre Celestial, quien dé nuevas fuerzas, Señor. Que traigas descanso, Señor, aleluya. Oh, bendito Dios. Que le traigas sabiduría a la vida de estos jóvenes, de nuestros hermanos también, Señor, para entender de que salir corriendo no es el acto de valentía que tú estás esperando de nosotros, sino que estás esperando, Señor, que en el momento, Padre Celestial, en el que no podamos más, que abramos nuestra boca, Señor, y que te adoremos, Padre Celestial. Oh, ministra en esta hora tu iglesia, Señor. En esta hora te pedimos, Padre Celestial, de que la palabra que se quede, Señor, grabada en la vida de mis hermanos, sea que no podemos dejar de luchar, Señor. Que no podemos dejar de remar, que los problemas van a venir, que los problemas serán parte del caminar, que los problemas serán parte de ir en este barco, pero que tú estás con nosotros, Señor, porque tú eres quien tiene el control de todas las cosas, Señor. Oh, no permitas, Señor, que el desánimo entre. No permitas, Padre Celestial, de que el desánimo, Señor, tome control sobre la vida de mis hermanos. Yo te ruego, Señor, que en esta hora, Padre, las fuerzas de cada uno de ellos, Señor, sean renovadas, Señor. De que el deseo de seguir remando sea, Señor, vivo en la vida de mis hermanos. Oh, Padre Celestial, algo importante, Señor, vas a hacer a través de la vida, Señor, de cada uno de ellos. Esta iglesia, Señor, se va a empezar a mover en cosas aún más sobrenaturales. Oh, bendito Dios, no permitas, Padre, que el diablo, Señor, pueda entrar y tocar la vida de ninguno de ellos, Señor. Te lo ruego en esta hora, Padre Celestial. Trae unidad, Señor. Trae unidad, Padre Celestial. Oh, Señor. Oh, Padre Celestial. Oh, que la inconformidad no sea más grande que el enfoque, Señor. Que el chisme, Señor, no sea más grande que el enfoque. Que las redes sociales, Señor, no tomen el protagonismo de nuestro enfoque. Oh, Señor, hay instrumentos, Padre, útiles en este lugar. Hay gente deseosa de trabajar, Señor. Ayúdanos, Padre, a que el enfoque pueda estar. Haz, Padre Celestial, de que en medio de esta tormenta, Señor, haz, Señor, que en medio, Señor, de esos problemas haya paz. Oh, bendito Dios, sabemos, Padre, de que como seres humanos, Señor, muchas veces tirar la toalla, Padre, es nuestra primera opción. Pero cuando aprendemos a servirte, Señor, tirar la toalla ya nunca será una opción. Oh, bendito Dios, que la enfermedad, Señor, que ha estado amenazando, Padre, que esa enfermedad se vaya en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno, Señor. Trae esa paz, bendito Dios. Llena, Señor, llena tu iglesia, Padre. Llénalos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Oh, hermano, acuérdate que debes clamar. Clama en esta hora. Tienes un momento de oportunidad. Clama al Señor. Clama al Señor. Porque el Señor va a escuchar tu clamor. Clama al Señor en esta hora. Si necesitas descanso, clama al Señor, aleluya. No pierdas en este momento el enfoque de adorarle. No permitas que nada de lo que está a tu alrededor te quite ese momento de adoración. Adora al Señor. Solo son unos minutos más. Aleluya, aleluya. Grande es Dios, grande es el Señor. Que en medio de tus problemas, hermano, Él se ha manifestado.
que en medio de esas dificultades el Señor te ha traído victorias. El Señor es grande, aleluya. Que el Señor ha mantenido a tu familia, aleluya. Oh, santo eres, Señor, gracias. Gracias, Señor. Oh, gracias, bendito Dios, aleluya. Santo eres Dios. Grande es el Señor Jesús. Grande es el Señor. Yo en esta hora te pido, Padre Celestial, de que tu mano, Señor, siempre tenga el control, Señor, de este grupo, Padre. Que haya sabiduría, Padre Celestial, para poder sobrellevar, Señor, y que traigas muchas victorias, Señor. Que las metas, Padre, que se están trazando se puedan cumplir, Señor. Que esas metas estén alineadas, Señor, a lo que tu propósito es, bendito Dios. Y que nada, Señor, saque de nuestro enfoque, Señor. Que ningún problema nos lleve y nos mueva del enfoque. Oh, santo eres, Señor. Y que cuando el cansancio venga, Señor, que cuando el cansancio venga, que recordemos que tú eres nuestro descanso. Que tú eres quien llevará, Señor, quien llevará el barco, Señor Jesús, a un buen puerto, Padre. Gracias, Señor. Grande eres, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bueno eres, Dios. Aleluya.